Primeros invitados de esta mañana. Primero constatamos si estamos en comunicación con la doctora Soledad Rodríguez Loli. Estamos allí. Muy bien. A ella agradecerla por haber aceptado nuestra invitación. Defensoría del Pueblo en Ancash cumplió 20 años. Muchas cosas han pasado, evidentemente, mucha agua corrió debajo del puente y estamos con una protagonista no solamente como titular, sino también empezó desde así, escalones pequeños para ascender hoy a la jefatura de la Oficina Defensorial del Pueblo. Soledad Rodríguez viene con nosotros. Doctora, un gusto tenerla en nuestras pantallas y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, estimado Nilton, a ti y a todo su equipo, igual a la población oyente y televidente de este sintonizado programa. Muy buenos días y agradecerte por esta bonita oportunidad. Muy bien, hablando de servicio a la población, efectivamente la Oficina Defensorial de Ancash cumplió 20 años. Seguramente va a ser difícil hacer un recuento, una síntesis de estos 20 años, pero en pocas palabras, ¿cómo describiría en resumen estos 20 años? Son 20 años, estimado Nilton, de arduo trabajo, que quizás muchas veces no es muy visible por la misma naturaleza que tiene nuestra institución. Una institución que goza con el 0.5% del presupuesto nacional. Es bastante irrisorio este presupuesto para ver el tema de defensa de derechos. Pero eso no ha sido una limitante, estimado Nilton, para seguir en este trabajo, quizás muchas veces incomprensible, y también con muchos retos y desafíos, más aún cuando tienes un equipo bastante pequeño para atender, como es el caso particular de la Oficina Defensorial de Ancash, 17 provincias y 142 distritos, porque tenemos un módulo de atención en la ciudad de Chimbote que ve Santa Casma y Payasca. Entonces, igual los esfuerzos denodados y un equipo bastante comprometido e identificado con el tema de defensa de derechos ha hecho posible que veamos realmente realidades, que se puedan ver el tema de restitución de derechos, pero la tarea no termina ahí. La tarea todavía es un reto bastante grande. No desmayamos en esa defensa y en el mandato constitucional que tenemos, como lo establece claramente nuestro artículo 161 y 162 de la Constitución, donde nos mandan a defender derechos, donde nos mandan a supervisar a todos los entes del Estado y donde eso nos manda también supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos. Realmente ha sido un reto grande y como muy bien decías, estimado Nilton, al inicio de tu alocución, quien habla tuvo sus inicios como voluntaria cuando tenía solo 4 meses de creado la Oficina Defensorial, un 16 de octubre del 2003, y mi persona fue una de las primeras voluntarias en marzo del 2004. De ahí he pasado pues por las etapas de practicante. Fue tanto mi cariño, mi amor, mi identificación con la institución, que después de terminar este año de practicante volví a ser voluntaria, ¿no? Hasta que ya di otros saltos laborales que eran necesarios en su momento. Realmente defender derechos no es nada sencillo, estimado Nilton. Se necesita un expertise enorme presupuestalmente hablando, porque nuestra región es una de las regiones más grandes que tiene el país, con 20 provincias, 166 distritos, y precisamente los grupos vulnerables no siempre están en la capital ni en el casco urbano, sino en las zonas más alejadas, donde no hay comunicación, donde no hay mucha presencia del Estado de manera permanente, como el caso particular de la Defensoría. Pero ya como anuncio antelado te digo que nuestro defensor, el doctor Josué Gutiérrez Cóndor, tiene la mística y tiene el objetivo y el anhelo de llegar a todas las provincias. Tal es así que de 5 comisionadas que son de plantas para la Oficina Defensorial de Ancash, se están otorgando 5 plazas más, 2 que van a hacer permanencia en Guarmey, 2 que van a hacer permanencia en AIJA. Y en esa línea es la meta precisamente de llegar a todas las provincias. Auguramos que en las gestiones que viene haciendo nuestro defensor del pueblo se logre con esta meta para hacer permanencia en todas las provincias y podamos atender de manera inmediata los reclamos, las quejas, las consultas, los petitorios que tenga nuestra sociedad civil, sobre todo los grupos más vulnerables. En estos 20 años, estimado Nilton, ha sufrido cambios. Recordemos que esta oficina se inicia con un jefe, con 2 comisionados y un administrativo. Han pasado 20 años, el incremento de recursos humanos no ha sido el que
hubiéramos querido que sea, ¿no? Al máximo. Igual con 5 comisionadas, 2 administrativos, inicialmente con una practicante y mi persona, una jefatura, mejor dicho, ha hecho denodados esfuerzos que por temas sensibles muchas veces hay temas que no se tocan, hay temas que no se difunden, porque se tiene que cuidar la Así es. indemnidad de niños, adolescentes, de grupos vulnerables o respetar finalmente la privacidad de nuestra población usuaria, pero sin embargo, trabajos hechos en horas de la madrugada, sin medir horarios, porque tenemos 2 celulares de emergencia que atienden de lunes a domingo las 24 horas, estamos pendientes de la población y hemos sido testigos fieles de entidades que aún teniendo turnos no atienden los celulares de turno. Entonces, imagínense que si para una entidad supervisora como la Defensoría del Pueblo no se ve claramente este esfuerzo, este trabajo, imagínense la sociedad civil que clama porque se le dé respuesta inmediata, pronta, eficiente y eficaz. En esa medida, estimado Nilton, la brecha es grande todavía por hacer, por trabajar. Tenemos desde aquel año, nuestras estadísticas han estado de 7,000 a 8,000 casos de atención entre quejas de oficio, que es cuando nosotros tomamos conocimiento de los hechos, quejas de parte, cuando el ciudadano pues toca las puertas de la Defensoría del Pueblo, igual con nuestros petitorios, ¿no? De oficio y de parte, y las consultas que atendemos, con todo el trabajo que tenemos, que hacemos trabajo de campo, viajes itinerantes por una semana, el equipo suele retirarse de la zona habitual de trabajo, como visitar una provincia y sus distritos, y eso demanda mínimo una semana. Entonces, hacer nuestras charlas, nuestras capacitaciones, llegar a los lugares más alejados, pero desde el año pasado, prácticamente desde ya finales del 2021, nuestro presupuesto, a pesar de ser ínfimo, se redujo mucho más que, por ejemplo, para empezar en el presente año, deberíamos estar ya en nuestro 8º o 9º viaje itinerante. Sin embargo, hemos hecho uno, ¿no? Y hemos priorizado por muchos indicadores la provincia de Antonio Raimondi y sus distritos. Entonces, todavía hay una tarea grande por hacer, todavía hay un cuadro por mejorar, todavía hay falencias y bueno, las normas no están hechas en piedras, van cambiando, van mejorando de acuerdo a la realidad porque el contexto social también así lo amerita. Y en ese ritmo está la Defensoría del Pueblo, Nilton. Muy bien, doctora Soledad Rodríguez, creo fervientemente, a diferencia de otros entes del Estado, que para trabajar en Defensoría del Pueblo se tiene que tener un requisito, aparte de los requisitos formales, un requisito que no está en el papel, sino es la sensibilidad. Quien no tiene sensibilidad, creo particularmente, no tiene espacio en Defensoría del Pueblo. Y bien, usted, por ejemplo, también trabajó en los programas sociales del gobierno, del Estado, teniendo contacto con la población vulnerable en zonas alejadas de Huaraz, en las provincias, del interior. Eso seguramente es un plus para que usted tenga una mirada más integral, mejor, y entender el problema. Ahora, obviamente, la sociedad, los pueblos han avanzado en población, pero también en problemas. Por ejemplo, ¿qué se hace cuando hay un pedido, hay una petición, una urgencia de una provincia o un distrito en la zona de los Conchucos y se tiene que atender? ¿Qué se hace? ¿Cómo articulan esta atención para poder estar allí donde se debe estar? Efectivamente, estimado Nilton, has dado creo que en el punto clave y muchos se dirán, ¿no? No hay defensoría, ¿dónde es la dirección? Siempre se nos ha solido pedir y solicitar para alguna provincia en la cual intervenimos. Lo que nosotros hacemos es un trabajo, suena frío, pero necesariamente virtual, telefónico, todos los mecanismos que podamos tener en el marco del decreto 020-2022, que a nosotros nos ha dado efectividad. ¿Efectividad por qué? Hemos hecho esas comunicaciones. Si el problema es en una comisaría, nos comunicamos de inmediato con el comisario y pedimos evidencias de lo que se está haciendo. Y de inmediato con el mismo recurrente o con la misma ciudadana afectada o recurrente, se les pide si efectivamente lo que se nos acaba de informar es verdad. Ya se constituyeron al lugar de los hechos, ya les atendieron, ya se levantó el acta, o si va a un establecimiento de salud ya fue atendido por el médico, ya se procedió con entregarle la cita.
Entonces, hacemos de inmediato dos teléfonos, uno con el Estado, llámese un colegio, un establecimiento de salud, el que fuera, y otro teléfono está de la mano con el recurrente, que nos dicen, sí, ya me están atendiendo, mire, acá llegó el médico tal, o acá está el comisario, el suboficial tal. Entonces, estamos con estos dos teléfonos acelerando que esa atención o ese derecho presuntamente vulnerado sea restituido y atendido de manera inmediata. Ese es más o menos el canal que hacemos. Ya cuando el tema es un poquito más amplio, y llámese un tema de abuso sexual, un tema de violencia, de feminicidio, cosas similares, lo que hacemos ya, aparte de estas gestiones inmediatas, posteriormente formalizamos con un documento de manera virtual. Documento al que le ponemos un plazo bastante especial, por su misma naturaleza, por la coyuntura misma, para que se nos atienda de manera inmediata. Si esto no atiende a ese primer nivel, respetando las jerarquías, estimado Nilton, acudimos de inmediato al jerárquico superior. Y si ahí tampoco encontramos respuesta, lo que estamos optando incluso ahora es a sacar tweets nacionales y hacer un llamado a la Policía Nacional del Perú, un llamado a la fiscal de la Nación, un llamado a la presidenta de la Corte. Entonces, tocamos ya nombres de instituciones de rango nacional para que se vea que hay una renuencia y lo que es más preocupante, podríamos decir, y peligroso, es que no se atienda, que no se cumpla un mandato constitucional. ¿Y qué dice el mandato constitucional? Que todas las entidades públicas tienen la obligación de cumplir el deber de cooperación para con la Defensoría del Pueblo. Es decir, no le exige Soledad Rodríguez, no le exige la Oficina Defensorial de Ancash, sino se lo está exigiendo claramente y lo plasma así nuestra Constitución Política del Estado vigente del 93, estimado Nilton. Entonces ya estamos acudiendo a ello y si no somos atendidos de acuerdo a la naturaleza y a lo delicado que puede ser el caso, de inmediato ya lo estamos trasladando a prevención del delito y tenemos un trabajo muy articulado con esta Fiscalía Especializada que de inmediato saca su exhortación para que se pueda demandar la atención que está pidiendo la Defensoría del Pueblo. Correcto. Doctora Soledad Rodríguez, gracias por la entrevista. Nos ha permitido conocer por dentro cómo trabaja el personal, el equipo. Y bien, no tenemos sino otra situación que felicitar el trabajo y, por supuesto, que vengan nuevos vientos con más personal, con más recursos, con más logística para poder atender a tanta demanda que tiene la población, porque los problemas también se han complejizado. Ahora son mucho más complejos y hay que atenderlos. Doctora, muchas gracias. Hasta pronto y ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias, estimado Nilton, y saludo a la población. La Defensoría del Pueblo, al cumplir estos 20 años, se compromete a seguir siendo incisivo, ferviente y con mucha fuerza para seguir defendiendo los derechos de los grupos más vulnerables. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien. 8:09. Nosotros continuamos con más a través de la agenda política del día. Ahora una pequeña invitación para el Foro de Comunicaciones.